Bien, continuamos con más esta mañana y recibimos en los estudios en Quito al ministro de Trabajo, Andrés Ich. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por la información. Ministro, la primera pregunta respecto a las pruebas que usted presentará como alegato el próximo 19 de marzo ante este inicio del proceso de enjuiciamiento político que propone la Comisión de Fiscalización por eventuales irregularidades cometidas dentro de su gestión el año anterior. ¿Cuál será esta argumentación que implementa el 19 de marzo? Andrés, este es un proceso que tiene una alta carga político-electoral, muy bajo fundamento jurídico, y por lo tanto el desafío ha sido no distraer la atención de las urgencias que tiene el Ministerio, de la gestión y además de todo el proceso de transición. Y el alegato se ha presentado de una manera muy clara, muy simple, porque, como digo, ante tan poco fundamento de las causales interpuestas por las interpelantes, lo que no quiero hacer es dejar de trabajar en aquellas cosas que son más urgentes. Tenemos en manos en este momento el proyecto de ley de economía violeta, tenemos una serie de decisiones sumamente importantes alrededor de la transición y tenemos también algunas acciones que se tienen que seguir profundizando. Vimos las encuestas que sacó el INEC hace un par de días y eso lo único que nos puede llevar es acelerar todos aquellos procesos que nos lleven a mejorar las condiciones de empleo, a disminuir la informalidad y a dejar el país en una mejor situación de la que la recibimos. Ministro, aun cuando usted califica de políticas estas inculpaciones de parte de los asambleístas, deberá contestarlas igual. Sí, sin duda. Yo tengo muchísimo respeto por la función que cumple la Asamblea Nacional dentro del proceso democrático. Tengo también mucho respeto por el rol fiscalizador y por la rendición de cuentas permanentes que se le tiene que dar a la Asamblea. Participaré en este proceso con altura, con responsabilidad, con respeto, pero sin distraerme de las otras ocupaciones. Mira, Andrés, las acusaciones son tan inverosímiles como que me acusan por cosas que pasaron antes de que yo llegue a ser ministro. Por ejemplo, por las cifras de empleo que fueron sacadas al mes de junio, cuando yo me posesioné en el mes de julio del año 2020. O porque la ministra María Paula Romo fue inhabilitada exactamente el mismo día que me llegó la notificación de su inhabilitación. Y a pesar de eso, intentan presentarlo como un incumplimiento de funciones. U otra que es también tirada de los cabellos, que es que una persona me está pidiendo los datos personalísimos de todas las personas con discapacidad que están en este momento trabajando y quieren que yo les entregue esos datos que son personales, que son confidenciales de acuerdo a la ley, a una persona solamente porque es parte de un observatorio y parte además de este proceso. Y además, ministro, por no presentar inspectores de trabajo en la liquidación de varios despidos, entre esas la empresa Flopec. No, eso no es cierto, Andrés. Lo que pretendía la interpelante es que yo le ponga un inspector del trabajo a ella para que ella se vaya a hacer las inspecciones, algo que es contrario a la ley y es contrario a las recomendaciones de la propia Organización Internacional del Trabajo. La OIT nos dice muy claramente que las inspecciones se tienen que hacer sin que ninguna de las dos partes sepa cuándo, para que la información que pueda recabar el inspector sea veraz, sea completa y sea objetiva. Ella nos envió un cronograma de inspecciones a las cuales ella quería ir personalmente con el inspector, evidentemente con un afán electoral, y yo eso no lo iba a permitir. Mi responsabilidad es asegurar que el debido proceso se cumpla, que los inspectores actúen sin presiones y sin estar condicionados a favor de ninguna de las dos partes, y así se lo ha hecho. En todos los casos que la interpelante cita, hemos realizado decenas de inspecciones y la información ha sido entregada permanentemente a la Asamblea Nacional. Las tasas publicadas por el INE respecto a las de empleo y desempleo que usted describía, publicadas en diciembre del 2020, ¿cuánto han variado en el último trimestre y cómo queda este camino para el próximo gobierno que llega? La encuesta nos muestra la realidad del país, que es que todavía tenemos una situación muy compleja, que no hemos recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia y al mismo tiempo que estamos en una recuperación constante. ¿Qué también tenemos que identificar de esa encuesta? En primer lugar, ¿qué políticas nos han estado ayudando en estos meses para recuperar el empleo? Recordemos que al mes de junio el desempleo llegó al 13,3%. A la fecha es del 5% de acuerdo a la encuesta del INE. La otra cosa que es importante es cómo ha ido variando la población que está en la informalidad.
Para mí, en conjunto con las brechas de género que tienen las mujeres en el acceso a los mercados laborales y en el crecimiento, es el problema más grave que tiene el Ecuador en términos de trabajo. Porque la mitad de la población está en la informalidad y esa es una tasa que se ha mantenido más o menos constante desde hace muchísimos años. Ahí tenemos un problema estructural que debemos corregir y creo que tiene que ser una de las acciones prioritarias, no solamente de esta administración que sale, sino también de la nueva administración que entre, sea cual sea. Usted que preside la Comisión de Transición para este gobierno y recibir a cualquiera de los dos candidatos que ahora postulan la presidencia de la República, ¿cómo avanza ese proceso en cuanto a la entrega de información, en cuanto al ordenamiento de las estructuras para que ambos candidatos sepan qué país se van a encontrar? Bastante bien, Andrés, y creo que ese es un tema muy importante del que no nos podemos olvidar. Iniciamos el proceso de transición antes de saber quiénes iban a pasar a la segunda vuelta. Hemos pedido al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo apoyo para aplicar la metodología que ellos la han utilizado en varios países, en cerca de 27 países. Y lo que estamos haciendo es dejando un memorial muy grande de información, de aquellas acciones urgentes que se tienen que continuar, de aquellos proyectos que están en marcha, contratos que están ejecutándose, bases de datos, iniciativas legislativas y un capítulo específico alrededor del COVID. Lo que queremos es que el nuevo presidente, sea cual sea, no pierda tiempo en la aplicación de su plan de gobierno y que pueda empatar de una manera muy rápida con la administración. Esto sin duda será en beneficio de la ciudadanía y además lo que ayudará es a tener una fortaleza institucional y democrática mucho mayor en la nueva gestión. ¿Tienen agendado, ministro, reuniones con ambas candidaturas? Tiene tres partes del proceso, Andrés. La primera, que es la de Pre-Empalme, es la que estamos terminando en este momento, que es el preparar y entregar todas estas iniciativas con este apoyo técnico. La segunda es la de Empalme. Con esa información, el nuevo gobierno comenzará a aplicar su plan de gobierno de manera muy rápida en las instituciones. En esa fase seguramente se tengan algunas reuniones. Y hay una tercera que está por fuera del apoyo que nos va a dar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que también se lo vamos a plantear a quien sea que salga presidente electo, que es tener conversaciones directas entre las autoridades salientes de las distintas instituciones y aquellas personas que vayan a entrar a ocupar esos cargos para profundizar aún más en la información. Gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana en el noticiero. Un buen día. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido un gusto.